Bienvenidos adictos a la literatura. Ha llegado por fin el gran día, hemos alcanzado los 300 suscriptores y lo hemos superado, así que muchísimas gracias a todos y como lo prometido es deuda, hay que realizar el sorteo. Os lo dejo a continuación para que podáis verlo con pelos y señales y eso sí, he ocultado a los participantes para respetar lógicamente el derecho a la privacidad de cada uno y solo veremos a los ganadores, así que adelante. Bueno, pues ya tenemos los dos ganadores. Enhorabuena y solo deciros que me pondré en contacto con vosotros a partir de la semana que viene. Vais a recibir una de mis novelas y una ilustración dedicadas en exclusiva. Las podréis elegir. Así que bueno, ya hablaré con vosotros cómo lo hacemos. Nos pondremos de acuerdo muy prontito. Enhorabuena y muchas gracias a todos por participar. Y eso sí, no olvidéis seguir suscribiéndoos. Y ahora sí, por fin vamos a abordar el tema de esta semana, que no va a ser otro que meter mano a la relación que existe entre cine y literatura. En mis vídeos con recursos y consejos literarios suelo utilizar habitualmente pues, la comparación con películas para ilustrar un poco cómo son los distintos recursos literarios, ¿no? Algunos probablemente os preguntaréis si el cine se parece tanto a la literatura como para poder utilizarlo, ¿no? Y es justo que hagáis esa pregunta. Desde mi punto de vista, la verdad es que el cine ofrece un marco perfecto para hacer esta comparativa, a pesar de que la narrativa del cine sea visual y no escrita como la literaria. Sin embargo, hay que reconocer que existe una gran polémica sobre si el cine tiene o no la misma calidad que la literatura y si se pueden comparar. Y eso es lo que vamos a abordar hoy. El problema suele venir de que algunos conciben la literatura como un arte, eso es algo que nadie pone en duda, sin embargo al cine no lo ven tan así, sino que suelen decir que es más bien un simple espectáculo. Y desde este punto de vista, pues claro, el cine se convierte en algo menor. Algo con mucho menos valor que la literatura. Es más, te suelen decir que cómo va a tener el mismo valor algo que condensa una historia en poco más de hora y media de proyección. No puede tener el mismo valor que una novela de 300 páginas. Desde mi punto de vista, esto es una visión provinciana muy poco ajustada a la realidad y además muy injusta. De hecho, parte de ignorar la propia historia de la literatura. Ya hablamos un poco de ella en otros vídeos anteriores y ya os comentaba que los primeros relatos aparecieron de forma oral. Porque claro, el ser humano tiene una necesidad innata de transmitir historias, de transmitir cuentos, de transmitir sus propias hazañas, de transmitir emociones. Es un poco la manera de perpetuarnos, ¿no? Transmitir esas historias nos permite en cierto modo la inmortalidad, por eso siempre hablamos de la inmortalidad literaria, de la inmortalidad de las letras o de la inmortalidad de los escritores. Lo más cercano que tenemos para hacernos inmortales son nuestros relatos. Y esos relatos se transmitían de forma oral. Y la gente pues veía cómo el juglar montaba su pequeño espectaculito. Y de ahí nació la literatura. Por tanto, decir que algo por ser un espectáculo es inferior a algo que es literario es simplemente desconocer que la literatura también era un espectáculo en su inicio, pero solo en su inicio, incluso ahora sigue siendo un espectáculo. Porque a fin de cuentas, nuestros lectores son meros espectadores de nuestras obras, de lo que hemos escrito para ellos. El que vean esas obras a través de la lectura, de lo que nosotros hemos puesto, solo es un medio. Pero no deja de ser exactamente el mismo proceso. Otra crítica habitual que habréis oído innumerables veces es que muchas veces cuando se pasa una obra literaria a una película, se adapta, pues se suele decir que la obra cinematográfica no ha captado la profundidad de la obra literaria y se la suele criticar por esto. En muchas ocasiones, no nos vamos a engañar, esto es algo absolutamente cierto y muchas obras son destrozadas al llevarse al cine, pero en otras ocasiones no es así. En otras ocasiones las adaptaciones son adaptaciones exitosas. El problema es que se quiere juzgar dos narraciones distintas como si el método narrativo fuese el mismo y no es así. El lenguaje que utiliza el cine es completamente distinto al literario. Lo que hay que juzgar es si los objetivos conseguidos con la narración
son los mismos que los que tenía la obra literaria original. Es decir, si la película ha conseguido transmitir las mismas emociones, el mismo mensaje, los mismos sentimientos que intentaba transmitir el escritor que concibió la obra. Si es así, la adaptación es una adaptación exitosa, desde mi punto de vista. Me agarró por la cabeza y empezó a olerme. Con esto y con el miedo que yo tenía, la maldita longaniza que aún no se había asentado en el estómago, y el ciego insistía y la longaniza bailaba, y el ciego más, y la longaniza oía al ciego y le contestaba: aquí estoy, soy tuya, despósame. Ay, yo, ay, el ciego estaba... Está claro que el cine es un modo de expresión nuevo, relativamente nuevo, ya tiene más de 100 años, pero no deja de ser muy diferente a la literatura y con una expresividad absolutamente distinta, utiliza un lenguaje diferente. Pero esto no es un problema, es un valor añadido, algo que le da la capacidad de realizar unos enfoques distintos a la hora de narrar. Por eso, desde mi punto de vista, aunque cine y literatura son dos medios distintos, no son incompatibles, sino todo lo contrario, perfectamente complementarios. Constituyen para mí un matrimonio exitoso en ambas direcciones, tanto la literatura es capaz de influir en el cine, como el cine es capaz de influir en la literatura, y los dos mejoran con esas influencias. Es innegable, por ejemplo, la capacidad que tiene el cine para captar la atención de espectadores, haciendo que tras una película muchos decidan profundizar en la obra cinematográfica y leerse las obras literarias originales que han creado esas películas. Es el caso, por ejemplo, de sagas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos. Son sagas literarias que ya eran muy famosas antes de ser adaptadas, pero cuando llegaron al cine dispararon su popularidad y se convirtieron realmente en obras literarias inmortales, haciendo que infinidad de lectores se acercasen a las sagas literarias completas y las leyesen. Y eso es algo muy importante. Uno no se adentra sin más en Mordor. No hay otro camino. Hay algo ahí abajo. Tesoro. Dentro de muy poquito, creo que a la vuelta del verano, se estrenará Dune. Y espero que tenga el mismo resultado, porque sinceramente la saga de Frank Herbert, que os recomiendo a todos, lo merece de sobra. Es más, muy probablemente en un próximo vídeo me dedique a destripar Dune, así que podréis conocer un poquito mejor esta obra que os recomiendo. Mi mente no puedo controlarlo. ¿Qué has visto? Se avecina una cruzada. ¿Sueles soñar cosas que ocurren tal y como las has soñado? Sí. La prueba es sencilla. Quita la mano de la caja y morirás. ¿Qué hay en la caja? Dolor. Has heredado demasiado poder. Has demostrado que puedes gobernar. Por otro lado, la literatura también tiene una capacidad innegable de inspirar a los realizadores cinematográficos para crear grandes películas, que arrastran a lectores ávidos de ver a sus personajes literarios favoritos encarnados en la gran pantalla. Esto no es baladí, porque en muchos casos ayuda a recuperar obras literarias clásicas y autores que de otra manera pasarían a dormir el sueño de los justos, pero que gracias al cine consiguen revivir periódicamente. Es el caso, por ejemplo, de adaptaciones al cine de obras de Shakespeare, como por ejemplo Romeo y Julieta, que periódicamente suele tener una nueva encarnación en el cine con algún nuevo director que le da un nuevo enfoque, y volvemos a recuperar de esta manera ni más ni menos que a Shakespeare. O también, por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, que ha visto innumerables adaptaciones. Muy bien, muchacha. Lárgate. ¡Ayúdame! ¡Tengo una niña! So different from this hell I'm living. So different, no, from what it seems. ¿Dónde está tu hija? No life has killed the dream. Y como no me resisto a nombrar también el cuento de Navidad de Charles Dickens. No hay Navidad en que no veamos una nueva versión cinematográfica, animada, de este inolvidable clásico de Dickens, y que nos hace a muchos recuperar nuevamente la lectura de este gran literato de todos los tiempos.
quieres de mí? Recibirás la visita de 3 espíritus. Preferiría que no. Soy el fantasma de las navidades pasadas. Por último, es importante también destacar que el cine ha creado un nuevo género literario, que es la creación de guiones. El guión no deja de ser una creación literaria muy cercano pues, al teatro tradicional y tiene su propio valor como obra. Muchos de nosotros como escritores puede que en un momento u otro nos acerquemos al mundo del guión, que tiene sus propios parámetros y es complicado de abordar, pero que merece mucho la pena. En definitiva, cine y literatura, desde mi punto de vista, son dos caras de la misma moneda, cada una con sus virtudes y defectos y plagadas de diferencias y similitudes, pero sobre todo son complementarias en su objetivo de contar historias y transmitir emociones. Como escritores no debemos ser sectarios descalificando el cine como un arte menor, porque a fin de cuentas, ¿a quién de nosotros no le gustaría ver alguna de sus obras en la gran pantalla? Y hasta aquí el videoartículo de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado una vez más y por seguir estando ahí, suscribiéndoos al canal, y os prometo que habrá futuros sorteos en los que nuevos ganadores se llevarán obras a lo mejor que os sorprenderán. De hecho estoy preparando por ahí una cosita para cuando lleguemos ni más ni menos que a los 1000 suscriptores, a ver si lo conseguimos, que puede que os deje a todos con la boca abierta. No digo más. Hasta la semana que viene.